Para los que nos visitan, estamos tocando o haciendo un estudio del Evangelio de Juan. Hemos estado viendo Juan capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. El domingo pasado empezamos con Juan capítulo 7 y vimos Juan capítulo 7 de 1 a 9. Y hoy estaremos viendo Juan capítulo 7 de 10 a 24 con el título La hipocresía. La hipocresía. No sé si usted ha sido hipócrita alguna vez en su vida, o todos sois santos y nunca habéis sido hipócritas, pero eso es un pecado que no se ve. Nadie puede ver la hipocresía, nadie puede verlo, pero sí que el Señor ve la hipocresía, porque es un pecado que está escondido en el corazón del ser humano. Está bien escondido en alguna parte donde nadie puede saber si una persona es hipócrita o una persona es hipócrita. ¿Por qué? Porque cuando vemos a la gente, les abrazamos, les decimos Dios te bendiga, pero cuando dan la espalda tenemos ganas de morderle, apuñalarle y que desaparezcan. Y cuando no están, podemos decir todas barbaridades sobre las personas. Y a veces llegamos a decir cosas malas a otras personas que son las mismas cosas que nosotros practicamos. Y tenemos la tendencia de ver el pecado de otros, pero es difícil que nosotros vemos nuestros pecados. Queremos convertir a la gente que nosotros mismos no estamos convertidos. Queremos guiar a una persona mientras que nosotros somos ciegos. Es como un ciego intentando describir un color a una persona que sabe ver o que ve un poquito. El ciego puede decirte cómo es el color de la puesta de sol. Eso es totalmente locos, ¿sabes? Es imposible que un ciego intenta de guiar a otra persona que puede ver, aunque sea un poquito. Así que con lo que vamos a ver de la enseñanza de hoy sobre la hipocresía, vamos a ver la hipocresía de los fariseos, que Jesús lo llama muchas de las veces la levadura de los fariseos en algunas partes de las escrituras, la hipocresía, porque es chiquitín, pero puede hacer echar, o es como cuando uno pone levadura en pan cuando está mezclando la masa, no le pones la misma cantidad de levadura que la misma cantidad de la harina. Siempre es un poquito de levadura, quizá una cuchara para 2 kilos de harina, pero la levadura hace hinchar el pan cuando lo pones en el horno. Así es la hipocresía. La hipocresía en sí es bastante dañino. La hipocresía en sí llevará a muchos supuestos cristianos al infierno, y la hipocresía ha llevado a mucha gente ahora mismo que está en el infierno por causa de la hipocresía. Porque la gente piensa que como los demás no lo ven, no es un pecado. Hay avaricia, hay codicia, hay la vanidad de la vida. Son pecados invisibles que personas no pueden ver con sus ojos. Peor que otros pecados, que como alguien que roba, se puede ver que es un ladrón, pero hay algunos pecados que están ahí sutilmente en el corazón del hombre, que solo Dios lo ve. Y muchos de esos pecados sorprenderán a mucha gente en el día de juicio. Es que el domingo pasado estuvimos viendo Juan capítulo 7, de versículo 1 a 9, donde hablamos sobre la incredulidad de los hermanos de Jesús, que Jesús estaba con sus hermanos, había dejado Judea, se fue a Galilea, entre sus familiares, y llegaba la fiesta de las enramadas, que tenía que bajar a Jerusalén sus hermanos y todo tenía que descender la gente a Jerusalén para celebrar esta fiesta, pero Jesús tomó la decisión de quedarse atrás. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Y sarcásticamente sus hermanos le llamaron la atención de que él, que hace tantos milagros, tantas cosas famosas, porque él no se va al público para que la gente le ve. Y vemos que Jesús no buscaba el elogio del público. Esa es la tendencia que tenemos mucho como cristianos. Queremos que la gente nos elogien por las cosas que nosotros vamos haciendo por Dios. La Biblia nos enseña que cuando hacemos algo por Dios, lo hacemos solamente para su gloria. No buscamos elogios de hombres. El que recibe el elogio de los hombres o está haciendo cosas para buscar elogios de los hombres es el único elogio que va a recibir. Pero el que hace las cosas para la gloria de Dios será elogiado por Dios mismo. Porque la Biblia nos enseña que hay recompensas para los que trabajan en la obra del Señor. Aparte de nuestra salvación, Dios recompensa a las personas que trabajan para su obra. Puede haber en una congregación una señora mayor que su trabajo quizás es arreglar las sillas antes de la reunión y la gente le minimizan.
pero no sabéis la corona con diamantes y con perlas preciosas que tendrá esa señora cuando llega a la presencia del Señor. Pero usted que siempre venían tarde para luego sentarse, asegurarse que todo está en orden, criticando, a ver, el coro hoy no se vistió bien, se va a sorprender que ese día Cristo puede decir que no te conozco, aléjate de mí, hacedor de maldad. Así que también vimos en Mateo capítulo 13, de versículos 55 hasta 56, que el Señor Jesús no era hijo único a su madre María, como la Iglesia Católica enseña, que María fue virgen hasta la muerte, nunca tuvo otros hijos, nada de eso. La Biblia nos enseña que sí, que Jesús tenía 4 hermanos varones. Él era el primero, tenía 4 hermanos, así que él era 5 varones ya para María. Y la Biblia también nos enseña que María tenía otras niñas, que Jesús tenía hermanas, pero no nos da sus nombres ni cuántas hermanas eran, porque no eran muy importantes las mujeres en aquel tiempo, porque eran los varones que tenían los nombres de la familia. Así que Jesús tenía hermanas, pero no sabemos cuántas hermanas tenía él o sus nombres. Así que Mateo 13, 55 a 56 destruye totalmente la doctrina católica de que María fue virgen y nunca tuvo hijos hasta la muerte. He escuchado católicos decir que no, cuando habla de hermanos están hablando de sus primos, no. Cuando hablamos de primo en la Biblia, cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento, llama Marcos primo de Bernabé. Pone bien claro primo, si es primo. Si es hermano, pone hermano. Así que no podemos intentar llegar a conclusiones que la Biblia no llega. Pero hoy seguiremos. Pero sabemos que los hermanos de Jesús, aún en su incredulidad, de lo que vimos el domingo pasado, ellos llegaron a creer en Jesús hasta que Santiago y Judas escribieron libros en el Nuevo Testamento que tienen sus nombres, y después de la resurrección de Jesús, ellos creyeron que Él era el Mesías, pero no quisieron aceptar que Jesús era el Mesías, porque es muy difícil a veces que una persona acepta que su hermano es mejor que él, o es muy difícil a veces en la familia, y es una de las cosas que destruyen las familias. Hay un dicho africano que dice que cuando los hermanos pelean hasta la muerte, un forastero o un extranjero se queda con su herencia. Si cuando los hermanos luchan, van luchando entre sí por un trozo de tierra o 500 euros que la mami dejó en su cuenta o 250, un día se puede matar y el gobierno se queda con todo el dinero y toda la tierra y todas las demás cosas. Así que la avaricia es bastante peligrosa. Así que hoy seguiremos con lo que ocurrió cuando Jesús y sus hermanos le dijeron: ¿por qué no vas a Jerusalén para la fiesta? Él les dijo: no, él condenó que el mundo a vosotros os acepta, pero a mí no me acepta porque yo les dijo sus pecados. Él condena el mundo por sus pecados, por eso que el mundo no lo aceptara. Así que Jesús manda a sus hermanos a la fiesta en Jerusalén. Se fue. Después es lo que vamos a ver y es lo que les pedí de leer ayer durante la reunión. Así que vamos a ver qué pasó después de que los hermanos de Jesús se fueron a la fiesta en Jerusalén, la fiesta de las enramadas. Acompáñame por favor a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, vamos a leer el versículo 10 a 24. Juan 7, versículo 10 a 24. Juan 7, de 10 a 24. Dice las Escrituras: pero después de que sus hermanos se fueron, es que después de que Jesús dijo a sus hermanos que vosotros podéis ir, yo no voy. Después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él, acerca de Jesús, entre la multitud. Unos afirmaban: es un buen hombre, mientras otros decían: no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo de tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Eso es asombroso. Los presentes quedaron maravillados. Estamos en el versículo 15. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban: ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Mira, vamos a parar un segundo aquí porque
escuchado muchas personas que cuando me quieren desafiar, me preguntan si estudié teología o si fue a algún seminario. Yo siempre llamo el seminario cementerio. ¿Por qué? Porque es un cementerio de seminario. No estoy minimizando los seminarios, ¿eh? Se puede aprender muy buenas cosas en los seminarios. Pero mucha gente después de salir de los seminarios salen con mucho conocimiento y poco corazón de Dios. Tienen mucho conocimiento de la Biblia en su cabeza, pero no saben, no tienen ningún sentimiento de Dios en sus corazones. No tienen pasión por las almas perdidas. Solamente quieren discutir doctrina. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Se diezma o no se diezma? ¿Se hace el otro o no se hace? Solamente doctrina en su cabeza, pero no tienen ningún sentimiento de Dios. Aquí está el Señor Jesús. No estoy diciendo que nadie debe ir a un seminario. No, estoy diciendo que por mi experiencia personal, yo no fui a un seminario. Yo estudié la palabra de Dios, oré y le supliqué y aprendí de otros pastores, como mi propio pastor Luis Rodas. Aprendí también de él, aprendí de otros pastores, de lo que significaba la Biblia, lo que la Biblia estaba enseñando, y oré y llegué a mi propia conclusión, guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Nadie, hermano, escucha bien. Nadie debe llegar a una conclusión bíblica basándose sobre mi palabra. Estás perdido. Porque cuando Dios te juzga en el día de juicio, pero pastor, el pastor Alex había dicho, no, tú tienes 2 ojos, boca, oídos y rodillas para orar cuando lees, orar y leer, para que mi espíritu te confirme si lo que el pastor Alex te enseñó es correcto o no es correcto. ¿Qué quiere decir? Que todo creyente en una congregación debe mirar la predicación de su pastor con una lupa así, asegurándose que lo que está diciendo es lo que la Biblia enseña. Porque en el día del juicio el pastor será condenado si predicó algo incorrecto. Vamos a ver cómo Pablo le dice a Timoteo que cuidado con tu doctrina. La manera que tú enseñas puede salvarte a ti mismo y puede salvar a los que te oyen. Así que Timoteo tenía una responsabilidad. Lo mismo que Pablo predicaba la palabra de Dios, pero la gente no aceptaba la palabra porque venían de Pablo. Los de Berea escudriñaban las escrituras día y noche para asegurarse que lo que Pablo hablaba era bíblico. No aceptaron Pablo porque era un gran apóstol, no. Lo aceptaron porque se dieron cuenta que lo que enseñaba era bíblico. Así debe hacer todo creyente. Que no corramos detrás de los pastores porque son famosos y tienen muchos seguidores por YouTube y pensamos que lo que ellos enseñan son correctas. O porque tienen iglesias grandes y pensamos que lo que enseñan es correcta. Eso es totalmente antibíblico. La verdad, debemos llegar a nuestra conclusión de la verdad por la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es la responsabilidad de todo creyente. El versículo 6. Juan 16, versículo 16. Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honra a quien lo envió. Escucha bien, los que hablan, eso es el versículo 18, los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. Moisés le dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Estás endemoniado, le dijeron en el versículo 20. Respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Jesús contestó en el versículo 21. Yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, muchos antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un niño coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Amén. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente.
No sé si se acuerdan cuando Dios mandó al profeta Samuel a la casa de Isaí, padre de David, para ir a ungir a uno de sus hijos, rey de Israel. Y cuando vio al hijo mayor que salió musculado y bien fuerte y grande, el profeta Samuel pensó en sí mismo, eso es el hombre que Dios ha elegido. Y Dios le dijo, no, Samuel, estás muy equivocado. Aunque ese hombre es musculado, fuerte y vigoroso, lo puedes ver, eso no es el hombre que yo he elegido. Dios no juzga a la gente según las apariencias, como tenemos la tendencia como personas. Vemos a una persona, ya le etiquetamos directamente, o podemos decir que está perdido, está perdida, o es santo. Dios no hace ese tipo de cosas. Bueno, regresamos a nuestro pasaje. Después de que los hermanos de Jesús fueron a Jerusalén para la fiesta de las enramadas, ¿qué hizo Jesús? Jesús fue detrás de ellos, pero esta vez en secreto. Él fue en secreto, no fue en público para que la gente le viera. Estando en Jerusalén, Él no se dejó ver públicamente. Él se quedó en privado. Él andaba, pero en secretito. Nadie podía saber que Él estaba ahí. No sabemos el motivo por qué Jesús decidió ir en secreto. La Biblia no nos enseña. Alguien puede decir que quizás Él esperaba el momento preciso para dejarse ver. Quizás Él no quería interrumpir la fiesta y estaba esperando para que la gente celebre bien la fiesta. No sabemos exactamente. Cualquier cosa que podemos dar sobre el motivo por el cual Jesús fue en secreto sería opiniones personales. Porque yo encontré un hombre una vez que el hombre me dijo, cuando trabajaba en Plaza Cataluña, en el Portal del Ángel, tenía una pancarta muy grande, que Jesús está entre nosotros. Y yo súper alegre, creyente recién convertido, me alegré que es creyente. Y me fui a ver y dije, wow, qué bueno que estáis con esta pancarta, es que Jesús está entre nosotros. Me dijo el hombre que sí, está en incógnito entre nosotros. ¿Cómo que en incógnito entre nosotros? Que sí, en carne y hueso, que ya vino. ¿Cómo que Jesús ya vino? Yo pensaba que Jesús está entre nosotros en espíritu, su espíritu está entre nosotros. Pero decirme que Jesús ya vino, está entre nosotros y escondiéndose para que la gente no lo ven, después de haber muerto una muerte vergonzosa, públicamente desnudo, y ser azotado y sufrió todo lo que sufrió, y regresa en escondido. Bueno, no creo en este Jesús, rompo mi Biblia y se acabó, porque no puede ser verdad. Porque la Biblia nos enseña, cuando los discípulos estaban en el monte donde ascendió Jesús al cielo, cuando Él ascendió al cielo, los discípulos estaban ahí mirando y aparecieron unos ángeles. Dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué estáis ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto subir, así volverá a venir. Y la Biblia nos enseña que tal como Jesús subió, así volverá a venir. ¿Qué quiere decir? Que todos ojos le verán cuando Él venga. Hermanos, Dios no puede matar a su Hijo de la manera que le mató, para luego mandarle al mundo en secreto como un ladrón o como una persona que tiene vergüenza. Jesús vendrá de una manera grandiosa que nunca han visto. La Biblia dice que todos ojos le verán. Sonará la trompeta de Dios y le verán descender del cielo. Dice que los que le traspasaron se arrepentirán. La gente suplicará a las montañas, caigan sobre nosotros. La montaña dirá, yo no caigo sobre ti. Porque no habrá ni manera de escaparse de Él. Nadie podrá escaparse de Él. Y dice que sobre su muslo del vestido que Él llevará estará escrito, señores, Rey de reyes, Señor de señores. Y ese es el Jesús que vuelve. No un niño en un pesebre ahí, o un pobrecito aún colgando en la cruz. Él no está en la cruz. Él no es ningún pobrecito. Él es nuestro Señor, que nadie puede ponerse cara a cara con Él. No podemos ni ver su rostro. Juan lo vio y cayó como muerto. Daniel lo vio y cayó como muerto. Pablo lo vio y cayó como muerto. Nadie puede presentarse delante de Él. Y este hombre dice que está en escondido entre nosotros y no quiere que nadie le ve. Pero aquí Él decidió apartarse del público. No quería que la gente le viera. Pero ¿qué pasó? Los líderes religiosos lo estaban buscando. Preguntaban a la gente, les importaba si Jesús estaba en la fiesta o no estaba en la fiesta. Le buscaban, preguntaban a la gente si lo habían visto. ¿Por qué? Porque querían matarlo. Querían matar a Jesús. La gente tenía diferentes opiniones sobre Jesús, como hoy en día la gente sigue teniendo diferentes opiniones sobre Jesús. Los musulmanes creen que Jesús sí que viene de Dios, le llama Isa.
que es un profeta, uno de los profetas, pero que Él no es Dios, que Él no murió en la cruz, que cuando Él estaba en la cruz no murió, no llegó a morir porque sus discípulos robaron su cuerpo y alguien tomó su lugar en la cruz, que Él volverá a venir, es cierto, pero que Él se casó y tuvo hijos después, pero que Él volverá a venir para demostrar que el Islam es correcto. ¿Pueden creer eso? ¿Que Jesús volverá a venir para demostrar que el Islam es correcto? Los judíos le esperan a su Mesías, pero no a Jesucristo. Los musulmanes lo están esperando como el Mahdi, el Mesías que vendrá. Pero los cristianos le estamos esperando también a Jesús. Todo el mundo está a la expectativa de esperando a Jesús. ¿Usted lo está esperando? Solo levanta la mano en su corazón si usted está esperando a Jesús. Levántalo en su corazón, en su corazón, que no se ve, en su corazón, que solamente Dios lo vea. ¿Usted lo está esperando? ¿Tiene deseo que regresa hoy? ¿Tiene tanta que, Señor, por favor, es que mira, este mes no tengo alquiler, será mejor que regresas hoy para que nos vamos ya, ¿sabes? Este mes no sé cómo voy a hacer el mes que vienen a por mí. No importa qué tipo de deseo que tenemos en nuestros corazones, ¿de verdad deseamos que Él regrese? Hermanos, todo creyente debe que estar con ansiedad que su rey regrese, porque Él volverá, eso es seguro. Eso sí que es, la Biblia nos enseña que Él volverá. La gente tenía distintas opiniones de Él. La gente le llamaban estafador, que era un farsante, que estaba engañando a la gente. Y la gente le llamaban que era un buen hombre. Y también no solamente eso. En Mateo 11, 16. Sí, espera, es Mateo 11, se me saltó. Sí, aquí. En Mateo 11, 16 a 19. Tenemos a Jesús que le llaman también, no solamente le llamaron farsante, ni le llamaron que era un mal hombre, que él engañaba a la gente. Y Mateo 11, 16 a 19, llegaron a llamarle glotón, porque él comía. Le llamaron borracho porque bebía vino. Y le llamaron amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Porque él no tenía amigos religiosos, tenía amigos que eran pecadores. Porque él vino para los pecadores. Pero ojo, aquí no tenemos que decir que bueno, porque Jesús le llamaron borracho, le llamaron glotón. Yo tengo que ir a las discotecas porque quiero ganar almas también para Cristo. Y estás ahí danzando diciendo que ¿qué hace, hermano? Que vino para ganar almas para Cristo. No, no es eso. Jesús tenía una intención bien clara. Comía, bebía, pero no se emborrachaba. Y se mezclaba con pecadores, porque ese es el deseo de Dios según Ezequiel 18. Dios no quiere que ningún pecador se muera en sus pecados. Dios quiere que todos se arrepienten y llegan a conocerle. Así Jesús tenía una misión, que era cumplir la voluntad de su Padre, que era reconciliar la humanidad que se había perdido y alejado de Dios con Dios. Y Él hizo eso en la cruz. Y en la cruz Él reconcilió al hombre con Dios. Por eso que ahora podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Porque cuando Él murió, ¿qué pasó el día que Él murió? Hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó en dos, dejando entrar al lugar santísimo, que nadie tenía derecho de entrar ahí, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Así que ese lugar se rasgó, dejando paso directo a cualquier persona a la presencia de Dios. Quiere decir que usted no necesita ningún pastor, ni profeta, ni teólogo, ni nadie para que entre en la presencia de Dios. Usted puede entrar confiadamente en la presencia de Dios. Totalmente. No necesita una oración especial para que venga alguien, para ungirle, para que su madre se sane. Usted, si es cristiana o cristiano, tiene el mismo poder que resucitar a Jesús de la muerte obrando en usted. Usted no necesita a nadie para que haga una oración especial, porque usted mismo es especial para Dios. No hay ninguna persona más especial en los ojos de Dios que otra persona. Si tenemos a Cristo, todos somos iguales. La Biblia nos llama coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la recompensa que Cristo recibe, recibimos la misma recompensa por ser hijos de Dios. ¿Qué cosa, no? Pero es cierto, es bíblico. Coherederos. Que Dios nos puso como en su testamento. Que mi hijo mayor Jesucristo va a recibir la mitad de mi eso. Mis hijos reciben también la mitad de eso. Somos coherederos con Cristo. Compartimos la gloria de Dios con Él. Pero no seremos dioses, pero heredemos las cosas que Dios tiene para nosotros. Así que a pesar de todos los insultos por el grupo de personas
ignorantes, por llamarlo así, porque eran todos ignorantes sobre la realidad de Dios, sobre el motivo por el cual Jesús vino. A pesar de todo eso, Jesús no perdió el enfoque de su misión. Así debe ser el creyente. No importa lo que la gente te llama cristianito, cristianita, te has convertido, te has vuelto eso, eres sosa, eres oso. No pierdes el enfoque por el cual Dios te llamó. No perdemos el enfoque por el cual Dios nos ha apartado. Tenemos que enfocarnos plenamente en Él. Jesús tenía bien claro cuál es su misión, pero bien claro. Mi pregunta ahora es, tú que estás sentado aquí hoy, ¿tienes bien claro cuál es tu misión en esta tierra? ¿O vamos viviendo a ver lo que toca? ¿Sabes cómo la suerte te levanta? A ver lo que me toca hoy. ¿Sabes por qué Dios te trajo aquí esta tarde? ¿Sabes por qué Dios te salvó? ¿Sabes por qué eres creyente? Es como, si no sabemos, es como coger un bus que no sabemos de dónde vamos. Coger un barco que va en el alta mar, no sabemos qué destinación tenemos. No somos personas sin rumbos. El creyente es una persona que tiene un destino final, que es en la presencia de su Padre eterno. Ese es nuestro destino final. Así que si vivimos nuestras vidas tienen que estar enfocada en eso. Estar un día presentados delante de Él, sin mancha ni arruga, sin ninguna decepción. Que cuando Él venga nadie se esconde. Ahí viene Jesús, se esconde. No, salgamos para recibirle con alegría y gozo en el corazón. Jesús no perdió su enfoque. No buscaba la fama ni la aprobación de la gente. Él buscaba la aprobación de su Padre. Así debemos vivir. No intentar de complacer a la gente. Nosotros los pastores hemos estropellado la iglesia de Cristo. Lo hemos robado para tener muchos miembros, para que la gente no se vaya a otras congregaciones. Hemos diluido el evangelio. No queremos ofender. Ya no se predica sobre el infierno. Ya no se predica sobre el arrepentimiento. Se predica como Dios quiere bendecirte, quiere darte, quiere que prosperes. Es cierto, pero que prosperes espiritualmente. Crece espiritualmente. La prosperidad espiritual es lo máximo. Es lo que nunca acaba. Nunca te quedas más rico que puede ser. Pero la prosperidad mundana viene y se va. Y solamente queda aquí en la tierra. No sé si conoces a alguien que después de morir se llevó todo su dinero al otro mundo. Yo no conozco a ninguno. Me acuerdo que alguien falleció mi hermana pequeña. Mi madre quería poner sus joyas y sus cosas. Es que, mami, ¿qué es eso? Sácame eso. Dale a la gente que están vivas. Hay personas que están vivas que van a usar esto para vestirse, mañana el otro. Esa niña ya no necesita esas cosas. Porque todo lo que encontramos en esta tierra, la dejamos en esta tierra. Todo pertenece aquí. Los placeres de esta vida son de esta vida. Pero hay un lugar eterno que nos espera. Y las decisiones que tomamos en esta vida determinará dónde estaremos en este lugar eterno. Si estaremos arriba o asándonos como maíz abajo. Es un lugar que, mira hermanos, Dios nos creó con un propósito. Cada uno sentado aquí tiene un propósito en los ojos de Dios. Es de la misma manera que cuando vamos al súper, ¿qué hacemos? Hacemos una lista de las cosas que queremos comprar. Nadie va al súper a lo loco, cogiendo de las estanterías y poniendo. Aunque a veces lo hacemos, pero no frecuentemente. Pero compramos las cosas que necesitamos. Así que Dios nos crea con un propósito. Y si uno compra algo que no necesita, imagínense que un hondureño compra pernil. No come pernil allá en Honduras, no, lo uso mucho porque conozco a los hermanos hondureños que no comen mucho embutido. Pero suponemos que compras algo que no comes. O le das, no sé, a un camerunés le das, ¿qué es la comida que se compra mucho? Le come que sabes que la hermana Yadira lo hace mucho con las hojas, ¿cómo se llama? Los tamales, da unos tamales a un camerunés quizás. Te mirarán, pero ¿qué es eso? Hermanos, ¿qué hacemos con las cosas que no consumamos? Que no nos sirven. ¿Qué hacemos? ¿La guardamos en la nevera? ¿La congelamos? En la basura, ¿no? Dios tiene un basurero donde tira a las personas que no le sirven a Él, ni sirven al mundo, ni sirven a las demás personas. Si no sirves a Dios, no sirves al mundo, no sirves a nadie, Dios tiene su basurero donde te tirará. Aunque te creó con un propósito, tú puedes decidir alejarte de su propósito. Jesús tenía un propósito, tenía una función, tenía una misión. Como cada uno de nosotros aquí, tenemos una misión, hay un propósito para nuestras vidas. Pero si no servimos para ese propósito, ¿qué hará Dios? De lado, al basura del infierno, para la condenación eterna.
Así que a la mitad del festival Jesús no dijo nada, se quedó totalmente tranquilo. A la mitad del festival, el versículo 14, dice que Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Él subió al templo y comenzó a predicar a la gente. Y la gente se quedaron maravillados al oír a Jesús predicar, porque muchos conocieron a Jesús y sabía que él no había estudiado en ninguna escuela teológica de su tiempo. Él no había ido a ningún seminario de los rabinos, nada de eso. Él no había hecho nada de eso. Sabían que Jesús era un muchacho normal del barrio, que había crecido en el barrio con sus hermanos y sus hermanas, y él no había nada especial de él. Hoy podemos decir que Jesús fue un líder sin títulos o diplomas. ¿Quién irá a una iglesia así? La gente no le gusta ir a congregaciones así. Quiere ver los títulos del pastor y sus diplomas ahí, como un abogado. Cuando vas a un abogado, si no ves los títulos del abogado, no puedes confiar en él, ¿no? Pensarán que te va a robar el dinero. Por eso es que ellos ponen sus títulos, las escuelas donde fueron, las universidades, los premios que recibieron, las copas y todo. ¿Por qué? Para presumir. Jesús no tenía todo eso. Él no buscaba impresionar a la gente. No buscaba impresionar a nadie. Tenía su misión bien clara. Cuando el cristianismo, hermanos, escucha bien eso. Cuando el cristianismo era nuevo, se centraba en Jesucristo y en su reino. Cuando los apóstoles empezaron la iglesia, todo estaba centrado en Jesucristo y su reino y el amor mutuo que la iglesia disfrutaba. No había nada de teología dentro. No discutía sobre... No había nada. No había quién es calvinista aquí o quién es... No había nada de eso. Todos ellos querían vivir para Cristo. A principio los cristianos entendían que la esencia del cristianismo es una relación con Cristo. Era una relación con Cristo. Una relación de amor y de fe que resulta obediencia en Cristo. Hoy en día sabemos mucho de la palabra, pero poco lo obedecemos. Sabemos lo que la palabra nos demanda para hacer. Podemos citarlo y escuchar a la persona decirme que yo soy cristiano desde el nacimiento. Y que, uy, qué bueno para ti que eres cristiano desde el nacimiento. Que yo crecí en una cuna cristiana. No, ninguno de nosotros somos cristianos de nacimiento. Somos cristianos cuando llegamos a comprender nuestros pecados y nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Nadie nace convertida. Pero, ¿qué ha pasado con el tiempo? El tiempo, los teólogos se hicieron cargo de la iglesia y han hecho que la gente sencilla cree que no pueden entender las escrituras. Hoy en día, si no has estudiado griego o arameo o griego antiguo o no has estudiado el lingüístico bíblico, te hacen hebreo, parece que ya no sabes nada de la Biblia. Es mentira eso. Uno no necesita saber hebreo o griego antiguo o las demás cosas. Si lo sabes, gloria a Dios. Si lo estudias, gloria a Dios. Pero no es el fundamento para ser cristiano. No es el fundamento. ¿Eso qué ha pasado con esto? Eso exactamente han hecho los teólogos. Han intimidado a las personas con su conocimiento. Así que las personas que no tienen... Porque hoy en día cuando escuchas a alguien, ¿dónde sacaste esa conclusión de que eso es eso? No, lo dijo el pastor tal. Lo dijo el pastor tal. Cuando buscas el pastor tal, es un pastor súper famoso por internet. No es porque enseña la verdad, simplemente porque es súper famoso. Y pensamos que alguien por ser famoso es una persona que predica la verdad. Así que los teólogos han totalmente arruinado de alguna manera la palabra del Señor o la iglesia. Lo han hecho muy difícil para que personas sencillas lleguen a comprender la palabra del Señor. Así que los teólogos, ¿qué deberían hacer? Para mí, creo que todo teólogo debería sentarse. En las iglesias, todos los teólogos deberían sentarse. Todos, ninguno de ellos tenían derecho de ponerse de pie. Todos deberían sentarse y deja que el Señor enseñe a su iglesia. Ellos se sienten. Así que son acusaciones bastante fuertes que Jesús hizo o que le hicieron a Jesús esas personas. Acusaciones bastante fuertes. Mira lo que pasó anteriormente en Juan capítulo 5, versículo 39. El Señor Jesús había exhortado a los líderes religiosos por enfocarse más en el conocimiento y no en su relación con Dios. Esas son acusaciones muy fuertes, porque ellos se estaban enfocados como los teólogos de hoy, en el conocimiento. Yo sé más, yo soy doctor, pastor, profeta o profesor de esto y de eso. Mira lo que Jesús les dice. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que
piensa que ellas le dan vida eterna. He escuchado a muchas personas citar estas escrituras o este pasaje como un punto para justificar la falta de conocimiento no es bueno. Pero no, lo que Jesús está diciendo aquí, que hay personas que estudian la Biblia, se enfocan en las escrituras para tener conocimiento, estudian mucho para tener conocimiento y se basan sobre sus conocimientos para tener vida eterna. Pero no es así. El conocimiento de las escrituras, ¿qué hace? Dice que, pero las escrituras me enseñan a mí. Conociendo las escrituras sin conocer a Jesús es como tener mucho dinero en tu bolsillo. Eres el hombre más rico que existe y estás en la calle sentado sobre tu riqueza y mendigando dinero. Eso es lo que pasa con las personas que tienen conocimiento, pero sin Jesús en su vida. Son como personas ricas, con mucha riqueza, pero están por ahí en la calle mendigando dinero. Y en los versículos 16 hasta 18, Jesús dice a los fariseos o a los líderes religiosos que le estaban diciendo que hey, este hombre no tiene estudio. Él les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que yo enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. El 18 dice, los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. ¿Qué quiere decir eso? Que el mensaje que Jesús predicaba no era su mensaje propio. Por eso que cuando veo mucho en algunas congregaciones donde los jóvenes, los líderes recién convertidos se pelean para predicar desde el púlpito, es que porque la gente no sabe el peligro que se pongan para predicar desde el púlpito o para demostrarse doctor o de la palabra o quiere enseñar. Para demostrar que uno es creyente o uno sabe predicar, el mejor lugar de predicar no es la iglesia, es en la calle. Porque es ahí donde hay muchos perdidos, donde hay muchas personas que irán al infierno. Es ahí donde los líderes de la iglesia deberían pelearse, que no, este barrio me encargo yo para predicar en la calle, no peleándose de quien predica desde el púlpito. Recuerda una cosa, hermanos, cuando una persona se pone delante de la iglesia para predicar, recuerda que detrás de las personas que están ahí, hay Dios primeramente delante. Y recuerda, es la palabra de Dios que tú estás hablando. Es su palabra. Y Él está ahí, escuchando su palabra. Así que si Él, imagínate que yo le escribo una carta a uno de ustedes, y coge mi carta, y se va a mis padres o a mis amigos para leer la carta, y mi carta, tiene que leer mi carta tal como dice mi carta, que sí, y explicar mi carta tal como yo te he dicho de explicar. Pero hoy en día cogemos la carta de Dios, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, la leemos a nuestra manera, la interpretamos a nuestra manera y llegamos a nuestras propias conclusiones sin importar el autor de esta palabra. ¿Y qué pasará? La Biblia nos pone bien claro que los que predican la palabra serán juzgados con mayor severidad. Y eso no es una broma. Eso debería darnos terror de querer ser líderes en la iglesia para predicar la palabra y luchando con el hermano que no, predico yo hoy. ¿Y para luego qué? Luego pasar toda la noche transcribiendo las predicaciones de otros predicadores tal cual como es, para luego ponerse delante de la iglesia y predicarlo y buscando aplausos. No es eso. No es eso. El que quiere predicar la palabra del Señor es buena cosa que anhela. Es buena cosa. Pero ojo, tenemos que preguntarnos si nosotros mismos creemos en la palabra que estamos predicando o estamos predicando la palabra de otra persona que hemos escuchado o si nosotros estamos aplicando esta palabra en nuestras propias vidas. El mensaje de Jesús no era su propio mensaje, es lo que Él dice, que no era su mensaje, sino era el de su Padre, que su Padre le había encomendado a Él de predicar. Así que deberían ser nuestras predicaciones, predicar la palabra de Dios y no opiniones de personas sobre sus propias vidas. Yo no debería venir aquí y ponerme, bueno hermano, ¿sabe lo que mi esposa cocinó ayer? Ayer me hizo esto, el otro, y después ¿sabe dónde fuimos? Eso no es una predicación de la palabra. La predicación de la palabra tiene que ser la misma palabra de Dios, porque es lo que conforta el alma, es lo que convence de pecado, es lo que nos fortalece, es lo que nos redarguye, es lo que nos enseña a cómo vivir una vida piadosa, una vida que agrada al Señor.
La verdad es que cuando se predica la palabra de Dios, puede doler a algunas personas. Hay personas que sí, la palabra le va a doler, pero muchísimo, porque es así lo que hace la verdad. La verdad duele, pero si lo aceptamos con humildad, puede hacer muchas transformaciones en nuestras vidas. Pero si buscamos lugares donde van a predicar lo que queremos oír, como dice Pablo que en una de sus cartas, que en los posteriores días a Timoteo, que la palabra de Dios no sufrirá para nada. Pero gente con tener comezón de oír, lo que ellos quieren oír, buscarán predicadores que les van a predicar las cosas que ellos quieren escuchar. Es lo que nos pasa hoy en día. Nuestras predicaciones deben ser enfocadas en la palabra de Dios. No podemos cambiar la verdad de las Escrituras solo para tener más miembros en la congregación o para satisfacer la vida de las personas que salgan y sigan viviendo una vida pecaminosa fuera. No es correcto. La iglesia debe enseñar la verdad sobre la palabra del Señor. No podemos dejar de predicar la verdad porque no queremos ofender a las personas. Si las personas vienen, se predica la verdad, se sienten ofendidas. Es triste, pero se debe seguir predicando la verdad. La predicación no debe ser opiniones personales de la persona. Debe ser la palabra de Dios, no opinión de pastor o de él que predica. Debe ser la palabra de Dios tal como Él lo ha dado. Tal como Él lo ha dado. El que predica sobre su vida está simplemente buscando su propia gloria. Es lo que dice Jesús. El que predica sobre sus propias opiniones está buscando su propia gloria. Debemos predicar para buscar la gloria de Dios, para que la gente se convierta de sus malos caminos, para que la gente sepa que hay esperanza en Cristo Jesús, para que la gente sepa que Dios no quiere que el pecador muera en sus pecados, que hay una solución para el pecado de la humanidad, que Dios ha proveído un medio de salvación, está en Jesús, que no hay nada que debemos hacer que poner nuestra fe en Cristo Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y Él nos dará la fortaleza necesaria con su Espíritu para permanecer firme en Él. Pero son decisiones que cada uno tiene que tomar. Nadie debe obligarte para que te arrepientes y tomes la decisión de seguir a Cristo. En Mateo capítulo 1, versículo 4 al 16, el apóstol Pablo le exhorta a su joven pastor Timoteo, le dice a Timoteo: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. No solamente Timoteo debería cuidar su conducta, de la manera que él se comportaba con los hermanos en la iglesia, pero debería tener cuidado con lo que enseña. ¿Por qué? Porque lo que él enseñaba, él le dice, con tu enseñanza, dice: persevera en todo ello, en la enseñanza y en tu conducta. Debe permanecer siendo un hombre santo, un hombre temeroso de Dios, y permanece predicando la verdad, permanece en esas ambas cosas, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Así que uno puede condenar a toda una congregación si se predica herejía. Así que ojo, cuando uno va a una congregación donde se predica lo que no es la palabra de Dios, es totalmente bíblico analizarlo, hablar con el pastor. Ha habido hermanos aquí que se me han acercado: oye, pastor, no entendí esto, ¿qué está queriendo decir con esto? Me senté con ellos y lo examinamos a la luz de la palabra, sobre todo el tema de los diezmos y de las ofrendas, que siempre dijo que para que una persona se convierte, creo que el primero que tiene que convertirse son sus bolsillos. Cuando el creyente tiene su bolsillo convertido, debería ser lo último, sinceramente. Debería ser que cuando una persona está convertida, nada debería preocuparse, debería confiar plenamente en el Señor. Explicando a los hermanos que los diezmos son del Antiguo Testamento totalmente. Así que el creyente usa las escrituras del Antiguo Testamento como un trampolín para vivir correctamente en el Nuevo Testamento. Pablo exhorta a su joven pastor Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 4 también, versículo 2, Pablo también le dice a Timoteo: predica la palabra. ¿Ve? Le dice, la palabra tiene que predicar. No predica tus opiniones, Timoteo. No predica lo que tú piensas. Predica la palabra de Dios. Tiene que predicar la palabra. Tiene que persistir en hacerlo, o sea o no sea oportuno. Así que en todo tiempo debes siempre predicar la palabra y nada más la palabra. No debemos diluir la palabra de Dios de ninguna manera. De ninguna manera, no tenemos que diluirlo. Y también el Señor, sobre la hipocresía de los líderes religiosos, Él sigue diciendo en el versículo 19, Él le dice a los fariseos, a los líderes judíos, le dice: Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes
cumplen esta ley. De hecho, tratan de matarme. Vamos terminando. Esas son acusaciones bastante fuertes, pero muy fuertes, de acusar a los líderes religiosos que ellos sabían que ellos estaban viviendo conforme a la palabra de Moisés. Ellos sabían que guardaban, se consideraban muy santos. Es como decir va a una iglesia legalista o ser calvinista y le dice que no, eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo peor que uno puede hacer. Merece la muerte para estos judíos en ese tiempo de Jesús. Así que son acusaciones muy fuertes de parte del Señor Jesús, porque los líderes religiosos judíos se creían más santos. Ellos pensaban que guardaban más la palabra de Dios que cualquier otra persona. Jesús sabía que ellos también querían matarle. Vosotros me queréis matar. Él estaba segurísimo que ellos querían matarle. Pero en su hipocresía, ellos no aceptaron que querían matar a Jesús. Y en su hipocresía, en el versículo 20, que dijeron a Jesús que él estaba endemoniado, que Jesús tenía un demonio, por decir que ellos quieren matarle y por decir que ellos no guardaban la ley de Moisés. Eso no es la única vez que los líderes religiosos acusaron a Jesús de ser poseído por el demonio también. Si vemos en Mateo 12, 24, también acusan a Jesús que Jesús estaba haciendo milagros con el poder de Satanás. Que él hacía milagros con el poder de Satanás. Así que aquí le estaban acusando, aquí, lo que hemos visto en Juan 7, 20, le están acusando ahí que él posea un demonio por haberles dicho que ellos no respetaban, no guardaban las enseñanzas de Moisés y que ellos pretendían matarle. Vamos terminando con los versículos 21 a 23. El Señor destapa, aquí viene el título de nuestra enseñanza sobre la hipocresía. El Señor aquí destapa la hipocresía de los líderes judíos. Le dice en el versículo 21 a 23: yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, muchos antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide en el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? ¿Por qué se enojan conmigo? Muchos de ustedes en el mundo occidental, no sé si en América Latina lo hacen mucho, la circuncisión. En África, por lo general, es algo totalmente practicable. Los cristianos como los que no son cristianos practican la circuncisión a todos los varones. Y es bastante obvio, porque la Biblia dice a los 8 días de nacer. Científicamente hablando, a los 8 días de nacer es el tiempo donde la coagulación humana está a su pico. No hay ningún otro tiempo en la vida de un ser humano donde la sangre se coagula tan rápidamente que a los 8 días de nacimiento. Y ese es el periodo que Dios había dado a los hijos de Israel, que deberían circuncidar a sus hijos a los 8 días de nacimiento. ¡Qué fenómeno! Qué impresionante es Dios. Es después de muchos años y siglos que el ser humano llegó a comprender que a los 8 días de nacimiento la coagulación humana está a su pico. Quiere decir que la herida se sana rápidamente a los 8 días de nacer. Las cicatrices desaparecen. Pero más mayor que se hacen, más tarde depende también de la vida que uno vive, lo que uno come, la sangre se ve más líquida o las plaquetas ya no funcionan como deberían funcionar y todo eso cuesta. Para los 8 días de nacer, el niño está a su tope de defensas, que las heridas que le hacen a este periodo se curan así tan rápidamente. Aquí en España la circuncisión no se practica, salvo por tema de salud o cuando hay un problema con el niño, tiene que circuncidarle. Pero en África es lo más normal que se practica a todos los niños varones. Y es lo que los judíos, ellos siguen practicándolas el día de hoy, porque es una tradición judía. Ellos deberían practicarlo. Así que el Señor hace referencia aquí de Juan capítulo 5 cuando Él habla de que Él había sanado a una persona en el día de reposo. Eso es Juan capítulo 5, que lo habíamos visto antes. Él sanó a un hombre en el estanque de Betesda.
Y hubo un gran revuelto entre los judíos. Se enojaron porque la sanación cayó en un día de descanso. Y también todo varón judío debería ser circuncidado a los 8 días de su nacimiento. Esa era la ley que ellos habían recibido. Pero no es algo que empezó con Moisés, es algo que ya que empezó con Abraham, porque recuerda, la circuncisión era señal del pacto que Dios tenía con Abraham. Abraham tenía que circuncidarse y todos los varones de su casa, y Abraham pasó esta tradición a todos sus hijos hasta el tiempo de Moisés, que ya lo practican hasta el día de hoy. Así que la circuncisión era algo muy normal. Pero quiero que entendamos por qué Jesús aquí le está llamando hipócritas. La circuncisión debería caer 8 días después del nacimiento, pero ellos también tenían el día de descanso, que ese día no deberían hacer ningún trabajo, deberían descansar. Pero Jesús le dice aquí que hay momentos que la circuncisión, porque el que debería hacer la circuncisión debería ser los sacerdotes, los líderes religiosos, no es cualquier persona que debería hacerlo. Así que había momentos que la circuncisión, los 8 días de nacimiento, caía el día de descanso. Así cuando caía el día de descanso, por normas, no deberían trabajar. Pero ellos sí que hacían la circuncisión. Así que estaban respetando una ley, que es la ley de la circuncisión, pero estaba quebrantando otra ley, que es la ley del día de reposo. Así que Jesús le está diciendo, pero sois hipócritas. Vosotros quebrantáis la ley del día de descanso, circuncidando a alguien, respetando una ley. Pero yo sané a una persona el día de descanso y me estáis criticando a mí y me queréis matar. Es lo que hacen los hipócritas. Por eso el título, la hipocresía. El hipócrita te acusa por la misma cosa que hace. Te enseña el dedo por las mismas cosas que hace. Buscará tu muerte por la misma cosa que es responsable. Se asegurará que te maten, que te crucifiquen, que hagan todo a ti. Pero si examina su corazón, está la misma cosa que tú estás haciendo. Hermanos, tengo buenas noticias para los hipócritas. La buena noticia es que Dios ve los corazones de todos. Esa es la buena noticia. Así que si somos hipócritas, téngalo por seguro que algún día rendiremos cuentas a Dios por nuestra hipocresía. Porque los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Es lo que dice la Biblia. Los envidiosos, codiciosos, vanagloriosos, fornicarios, adulterios, ladrones, borrachos, cualquier persona que practica cualquier pecado no heredarán el reino de los cielos. Alguien me dijo una vez que es demasiado bueno para ir al infierno, que irá al cielo. ¿Por qué? Porque es bueno. Y yo le dije, lo siento, tengo malas noticias para ti. No son las buenas personas que van al cielo. Quiero que lo sepáis, hermanos. Ninguna buena persona irá al cielo. Ninguna. ¿Por qué? Porque sois demasiados buenos para el cielo. ¿Saben lo que irán al cielo? Los peores pecadores, perdonados, porque se han arrepentido de sus pecados. Esos son los que heredarán el reino de los cielos. Los que son buenos no merecen ser salvados. ¿Para qué? Ya son buenos, hermosos, ya van superando el cielo, ya van al 10º cielo, ya no necesitan el cielo de Dios. Pero los pecadores que se han arrepentido de sus pecados, que reconocen que no son dignos ni de mirar a Dios en su cara, pero se han arrepentido de sus pecados, a esos vino Jesús para salvar. Él dijo que no vino para salvar a los que ya se creen salvos. Él vino para salvar a los que están perdidos. El que está sano no necesita médico, ¿no? Es el que está enfermo que correrá al médico, pedirá cita médica, porque reconoce que está sano. Así que el que se cree suficientemente bueno, tómalo por seguro que el cielo no es un lugar adecuado para ti. Mereces algo más que el cielo. Pero el cielo de Dios que la Biblia enseña es para los pecadores, los peores, como yo, que se han arrepentido de sus pecados, han puesto su fe en Cristo Jesús y han tomado la decisión de que ya no vuelven más atrás y tienen su única esperanza solamente en Jesús, su esperanza de salvación, no en sus actos de bondad o en su reputación familiar o nada de eso, ninguno de eso. Jesús hace ver a los líderes judíos que hay veces que ese día de reposo puede caer en el día de descanso y que ellos en su hipocresía le quieren matar por sanar a una persona en el día de reposo, mientras que ellos quebrantan el mismo día de reposo.
Así que la hipocresía no forma parte de la vida cristiana, de ninguna manera. Mira lo que dice la palabra sobre Proverbios capítulo 11, versículo 9. Dice, los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras. Es lo que hacen los hipócritas, ¿no? Sabe que esta persona es así, es así. Porque nadie ve tu propia vida y piensas que tú estás a salvo. La Biblia dice que no te engañes, Dios no puede ser burlado, hermanos. Que lo que sembramos, eso mismo cosechamos. Los que han trabajado en el campo, no sé si alguna vez habéis sembrado maíz. ¿Cuándo cosecha maíz? ¿Cuántos maíces cosechas? Un grano, ¿no? ¿Y cuánto maíz sembras, perdón? Un grano, ¿no? ¿Y cuándo cosechas un grano? Mazorcas. Así que de la manera que tú siembras maldad, la manera que tú siembras discordia, de la manera que tú siembras hipocresía, de la manera que tú siembras cualquier cosa perversa, pecaminosa que tú siembras, cosecharás el castigo grande de eso. El peor castigo para cualquier persona es la separación del hombre de Dios por toda la eternidad. Hermanos, ¿sabe lo que significa? Que habrán personas, y hay personas en un lugar donde tienen conciencia de pensar, piensan, hablan, gritan, buscan una gota de agua, solo una gota así, para saciar su sed, y no tienen. Desean estar en el lugar donde ustedes están sentados así, solo por un milisegundo, para decir, Señor, creo en ti, pero no pueden. Familiares suyos, míos, amigos, condenados para siempre. Ellos tienen el conocimiento de que están condenados para siempre y saben que ustedes y yo tenemos oportunidad y desean esta oportunidad, pero no pueden. Y aquí estamos. Queremos que nos miman. Por favor, ora, lee la Biblia, haz eso, congrégate, vive una vida cristiana. Que Dios nos libre, hermanos. Hay de aquellas personas que menosprecian la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz. Es lo que nos dice la Biblia. Hay de aquellas personas que menosprecian la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz. ¿Quién te va a escapar o quién te va a esconder de Dios? Hermanos, ¿quién puede escondernos de Dios? Si Él se enoja, ¿quién va a interferir por nosotros? ¿Quién va a negociar para que Dios tenga tu madre, tu tío, tu padre, tu mejor amigos? ¿Tus hijos? Nadie. Así que aún tenemos la oportunidad de conocer y vivir para Él. Para que Él no se convierta en nuestro juez, sino en nuestro Señor y Salvador. Mientras que su aliento permanece en nosotros, tenemos el privilegio de conocerle. Terminamos con el versículo 24. Jesús dice, miran más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Así que no mires a una persona porque tiene la ropa sucia, huele mal, o no se ha duchado, o no tiene trabajo, o tú estás prosperando y la persona no está prosperando, ya tiene casa, tiene todos los lujos de la vida, piensa que estás mejor que la persona. La Biblia dice que Dios ha dado más fe a los pobres de este mundo, no a los ricos. A los pobres Dios ha dado más fe. A los que no tienen nada, a ellos Dios ha dado más fe. Porque el que tiene su dinero, su felicidad está en su pasta, ¿no? ¿Para qué orar? Una vez pregunté a los niños, si una persona tiene 5 millones en el banco, un abogado, una buena carrera, 5 millones en el banco, tiene un buen coche, casi 4 o 5 coches, una bonita casa, una esposa, tiene todas las mujeres que desea o todos los hombres que desea a sus pies, y uno se acerca a él para predicarle la palabra y decirle que Dios te va a dar una mejor vida. Te va a mirar como está mal de la cabeza. Yo le voy a dar una mejor vida a ti y a Dios también, si es posible. Quizás es lo que te dirá. ¿Qué mejor vida puede darle a él? Pero lee solamente Salmo 73 y Salmo 37. Salmo 73, Asaf habla de que él envidiaba al perverso que prosperaba. Y lo miraba y le deseaba que quería prosperar como el perverso. Hasta que entró en la casa del Señor. Ahí se dio cuenta que los días de perverso son cortos así. Que Dios solamente les ha dado tiempo para que resbale y desaparezca. No es porque uno prospera y usted no prospera, piensa que Dios le está maldiciendo. A veces la prosperidad es maldición. No toda prosperidad, no toda riqueza es de Dios. A veces es maldición.
porque la prosperidad puede apartarnos de Dios, pero la necesidad puede acercarnos más a Él, para que dependemos más de Él. No estoy diciendo que tenemos que vivir vidas mediocres, pobres, intencionalmente. Si Dios te bendice, aleluya. Usa la bendición de Dios para hacer feliz a otros. No para ti, úsalo para hacer feliz a otros. Quizás tú eres la respuesta de la oración de muchas personas, pero el egocentrismo no te llevará a ninguna parte. Hemos aprendido que la hipocresía, hermanos, no forma parte de la vida cristiana. La hipocresía no es de Dios. Jesús fue criticado, insultado, llamado que era endemoniado, o había hecho algo correcto en un día que para los líderes religiosos era un día malvado, o era un día correcto que se debería trabajar. Para ellos Jesús había pecado, pero ellos mismos, en el tuyo no hay un tronco. Antes de decir a alguien que se arrepiente, asegúrate que tú también te has arrepentido del mismo pecado. Antes de aconsejar a un matrimonio, asegúrate que el tuyo está bien. Antes de mirar los ojos o mirar los hijos de otras personas para darle consejos como ellos tienen que educar a sus hijos, asegúrate que tú estás dando los mismos consejos a tus propios hijos. Antes de animar a otros que leen la Biblia, asegúrate que tú estás leyendo la Biblia. Antes de decir a otros que tienen que orar y vivir la vida santa, asegúrate que tú estás orando y estás viviendo una vida santa. Antes de hacer cualquier cosa, asegúrate que tú lo estás haciendo correctamente o antes de aconsejar a otros. Recuerda una cosa, Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, cosecharemos. Hay un día de cosecha. El que siembra, no siembra siempre. Espera con paciencia ese día de cosecha. Cuando llega el día de cosecha, ¿qué cosecharás tú? Alegría, ira, gozo, tristeza, recompensa o condenación. Que Dios nos libre, hermanos. Que nuestra cosecha no sea la condenación eterna. Que sea estar en la presencia de Dios para siempre. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Hemos aprendido hoy sobre la hipocresía, el pecado astuto que se esconde en el fondo de nuestros corazones, y la tendencia que tenemos de juzgar a otros por los mismos pecados que cometemos, y fácil a mirar los pecados de otros, que nosotros mismos estamos cometiendo esos mismos pecados. Señor, líbranos a pensar que podemos burlarnos de ti, que podemos sembrar sin cosechar. Líbranos, Señor, olvidar que hay un día de cosecha, un día de pago para todo trabajo. Que ese día, cuando Cristo venga, queremos salir con alegría, con confianza, con júbilo para recibirle en las nubes, no escondiéndonos y pidiendo a las montañas de caer sobre nosotros. Gracias por tu palabra que ha sido predicada. Tú conoces los corazones de cada persona aquí esta tarde, Señor. Tú conoces la vida que cada uno de aquí está viviendo. ¿Qué podemos decirte que tú no sabes? ¿Qué podemos contarte que te va a sorprender? Pero te rogamos, Padre, nos aferramos a tu misericordia y a tu bondad, Señor. No te des por vencido con nosotros. Ten misericordia de nosotros y llévanos a un arrepentimiento genuino para que podamos disfrutar de tu salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.